El poder de la espera, porque hay poder en la espera. Por ahí usted dice, pastor, me va a hablar de la paciencia, de la espera, pero no lo vea como una carga, sino véalo como una bendición de Dios. Cuando uno descubre cómo esperar en Dios, cómo esperar en la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Eclesiastés, ¿cuántos han leído Eclesiastés? Capítulo 3, versículo 1, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos dice allí que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Nada se puede forzar de parte del Señor. Nada se puede acelerar de parte del Señor. Todo tiene su hora, todo tiene su momento. Y no es bueno adelantarse en los tiempos de Dios. No es bueno apresurarse a los tiempos de Dios. No es bueno tomar decisiones apresuradas. Las decisiones las tomamos porque estamos en un tiempo de espera, en un tiempo de búsqueda, en un tiempo, yo diría, por ahí tenemos ahí un sermón, ¿no? El lugar secreto, ¿se acuerda? El lugar secreto que habíamos predicado hace unos años atrás, como buscadores de Dios. Sermones que me marcaron a mí, el Señor marcó mi vida con esas predicaciones, ¿no? Pero siempre hablamos del lugar secreto, ¿no? El lugar donde estamos allí, donde las decisiones se toman en ese cuartel, por así decirlo, en esa sala de operaciones, ¿no? Que tienen en la parte militar, pero nosotros también tenemos una sala de operaciones en la parte espiritual, porque si no estamos ahí es donde Dios muestra, donde Dios da las estrategias, donde Dios dice ahora sí y ahora no, te voy a cerrar esta puerta, pero te voy a abrir aquella puerta. Es ahí en los tiempos de espera. Nosotros antes de venir para aquí, me acuerdo que yo estaba buscando trabajo en un momento, y me acuerdo que me mandé un currículum, como se dice en mi país, ¿no? Y entonces me llamaron y me hicieron una entrevista de trabajo y yo siempre había servido al Señor y bueno, tenía experiencia de oficinas, ¿no? Pero entonces era todo prácticamente en la oficina de la iglesia. Y entonces me acuerdo que me dijo el que me tomó la entrevista, se lo veía así como uno más, ¿no? Tengo que hablar con este ahora. Pero entonces me dice, si fueras otra cosa, ¿qué serías? Y le dije, sería un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Y me miró y se le transfiguraron los ojos y me dijo, ¿cómo qué serías? Porque algunos me dicen que es un perro, el otro un gato, que es el año del gallo. ¿Vio que es así? La gente está con eso del año del gallo. Digo, no, yo sería un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que está tomando no de agua estancada, sino de agua que fluye, que corre. Y me mandé una predicación ahí, hermanos. Y me dijo, el trabajo es tuyo. Pero el Señor quería que vengamos para acá. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a buscar al Señor y empezamos a orar y empezamos a buscar al Señor. Y a veces uno quiere confirmación. Y a veces no está bueno pedir tanta confirmación. Está bueno estar en la espera del Señor. Si el Señor en el lugar de espera te dijo, te voy a mandar a tal lugar, mejor que obedezcas. Mejor que obedezcas. Por las decisiones apresuradas, las decisiones rápidas o emocionales, no estuvieron procesadas en la espera de Dios. No estuvieron regadas, por así decirlo. Veo que usted riega las plantas, ¿no? Para que la planta no se seque. Bueno, en lo espiritual también tiene que estar regado eso en oración, ¿no? Es un término que yo uso. La espera en Dios es la que se abre esa puerta en el tiempo del Señor. Yo una vez escuché a alguien que dijo, la puerta hay que abrirla aunque tengas que patear la puerta. No, la puerta no se abre así. La puerta de Dios la abre Dios. Y cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Y cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar. ¿Quién cerró la puerta con Noé? ¿Noé cerró la puerta o la cerró Dios? Dios cerró la puerta, se había terminado el tiempo, nadie pudo abrir. Esa puerta no la abrió nadie. Muchos quisieron entrar en ese momento, pero ya no era el momento de hacerlo. Por eso no hay que tomar decisiones apresuradas ni tome decisiones basadas en una mente racional, si esa mente no está procesada en la espera del Señor. No tomes decisiones ni aunque te amenacen. Teníamos un matrimonio hace muchos años que vivían en una ciudad donde una mujer estaba y los amenazó.
Y le dijo, lo voy a denunciar en tal lugar. Y de un segundo a otro se fueron. No sé para dónde, lejos. Entonces ¿qué pasó con los hermanos que venían? Lo empezamos a buscar, los encontramos por allá. ¿Qué pasó? No, es que nos amenazaron, pastor. Y nos fuimos. Pero, a ver, ¿qué pasó? No, es que nos dijeron, no, le digo, no, hermanos, ni aunque te amenacen, ¿qué es lo que Dios te dijo que hagas? ¿Es una persona la que va a decidir dónde tú vas a ir? ¿O es el Señor? Así que los hijos de Dios aprendemos de la espera, porque nos anclamos en la presencia de Dios. Ahí estamos, anclados en la presencia de Dios, en la misma presencia del Señor. Y aún en lo ministerial tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones que no se gestaron en la espera del Señor. ¿Saben cómo nos cuesta esperar? A mí me cuesta esperar en la presencia de Dios. Ahí te duelen las piernas, te duelen los brazos, ahí te acuerdas de un montón de cosas cuando vas a orar. Ahí tienes que someter la carne y te cuesta entregar lo carnal ahí. Porque tú tienes una voluntad. ¿Cuánto tienes una voluntad? Ay. Y vas a la presencia del Señor y el Señor te dice, entrégame esa voluntad, porque esa no es. Y ahí te cuesta morir a esa voluntad. Te cuesta entregar esa voluntad para hacer la voluntad del Señor. Pero cuando estás en el tiempo de Dios, ahí está el favor de Dios sobre tu vida, ¿no? Porque las puertas, dijimos, se empiezan a abrir y todo se empieza a dar, nada sale forzado. ¿Sabe? Yo descubrí que no toda oración tiene poder, pero la espera en Dios tiene poder. El que espera en Dios tiene poder. Por eso también la Biblia que dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, ¿no? No se cansarán, porque la espera tiene poder en el Señor. ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles? Se despidió de los apóstoles y se fue el Señor, ¿no? Y les dio una orden. ¿Qué les dijo? Bueno, hoy vamos a ir a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5 y 12 al 14. Hechos capítulo 1, eso se lo voy a leer. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esa fue la orden. Quédense en Jerusalén, no se vayan y estén juntos, sino que esperasen. Mire, esa palabra esperasen es tremenda. Esa palabra esperasen es perimeno, que significa esperar en el Espíritu de Dios. Porque a veces uno dice, yo estoy esperando, pastor. ¿Y uno cómo espera? No, la vida se va y está esperando. Está esperando, estoy esperando, pastor, que venga el príncipe azul. ¿Sí? Y por ahí vino vestido de verde o de otro color y no, yo quería el príncipe azul. ¿Y cómo lo espera, hermana? No, estoy esperando. Estoy esperando a ver si se me acerca. Esa es una espera que no es la que yo estoy hablando hoy. Porque no va a faltar alguien que diga, yo estoy hace 40 años en la espera. No. ¿Cómo esperas? ¿Cómo esperas el tiempo de Dios y el milagro de Dios? Ellos debían esperar, pero no tenían que estar ahí tirados en el aposento alto, discutiendo. Vieron que a veces uno, cuando está mucho tiempo con alguien, ¿qué hace? Termina discutiendo, se termina peleando. Pues están todos ahí juntos. Y el Señor nos dijo que esperásemos. Y estaban ahí descansando. No, tenían que esperar en el Espíritu. Tenían que estar orando, clamando. Y eso es lo que significa esperasen. Sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Serán ahí como algunos pequeños días. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, versículo 13, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, mire. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mira, una alabanza que te vas a acordar, que cantábamos, que decía, estaban todos unánimes en ruego y oración. ¿Cuánto la saben? Ya estoy viejo, ¿no? ¿Sabe que cuando yo digo así me siento mal después? Porque nadie me hace...
Nadie me acompaña. Como diciendo, ¿de qué era ese el pastor? Decía, estaban todos una. ¿La sabes? Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y cantábamos horas. Cantábamos horas esa canción. Y descendía. Ahí estaban orando, estaban buscando, estaban perseverando unánimes en oración, porque no es que había una oración allí, había poder y ruego. O sea, no es que estaban, ahí había un clamor. Los judíos gritaban, hermano, cuando oraban. Gritaban. Era un quebranto eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, había una promesa, pero debían esperar la promesa. A veces Dios te da la promesa, pero no entras en el tiempo de espera. Wow. Hay una promesa de Dios, pero no entras en ese tiempo, en esa recámara de la espera, de la búsqueda, donde los cielos se abren en ese lugar, donde tú puedes ahí discernir, donde tú puedes saber los tiempos que estás viviendo, cuándo el Señor va a hacer eso. Eso es muy necesario. Es como un motor sin aceite. ¿Qué le pasa a un motor cuando no tiene aceite? Se funde. Si ese aceite hace que el motor trabaje y se cuide eso y funcione y vaya muchas revoluciones. Entonces, ¿cómo esperaron? Obedecieron, porque entonces, ¿qué dice? Volvieron a Jerusalén. O sea que ahí veo que hay una obediencia a lo que Jesús dijo, muy importante. Segundo, perseveraron, porque dice que estaban todos estos perseveraban, versículo 13. Eran uno, porque dice que estaban unánimes y oraban y rogaban al Señor. Mire, el tiempo en que el Espíritu Santo iba a descender, ¿sabe de quién dependía? De los apóstoles. Porque no fueron 3 o 4 días que vino, tardó un poco, ¿no? Mirá. Ahí estaba Pedro, que él estaba listo para cortar orejas, ¿vio? Ahí estaba Pedro, pero ¿qué estaban haciendo? Los unía al Señor, estaban buscando, pero quizá alguno de ellos, los celotes eran rebeldes antes, y siempre salta la rebeldía cuando uno es rebelde, aún en Cristo, ¿no? Tiene que menguar esa rebeldía. Pero yo me imagino que quizá un celote dijo, pero hermanos, vamos a predicar, salgamos de aquí, vamos, salgamos a predicar, el Señor nos dio la palabra, ya, ¿qué hacemos orando, buscando? Ya es suficiente. Y la espera en Dios, hermanos, es tan poderosa que precede tiempos gloriosos, tiempos poderosos. No es casualidad que Dios use a alguien. Desde limpiar la iglesia o desde lo que usted piense hasta predicar. Veo que a veces nosotros ponemos algo es mejor que otro, pero en realidad limpiar debería ser lo más alto que una persona hace en la iglesia. Y el predicador debe ser lo más bajo. Porque nosotros estamos para servir a usted, no para ser servido. ¿Qué digo con esto? Que esos tiempos de búsqueda, esos tiempos donde uno está buscando al Señor, son tiempos que preceden tiempos gloriosos para que el Señor pueda usarnos. Nadie usa a Dios por casualidad. Nadie usa por casualidad. Es alguien que está buscando a Dios. Es alguien que estuvo con el Señor. Por eso la espera fue en el aposento alto donde moraron, donde buscaron. Esa palabra moraron me gusta porque está hablando de que están viviendo ahí. Y nosotros debemos vivir en la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar. Nos está diciendo que vivan en la presencia del Señor. Allí donde moraron, donde buscaron, donde tuvieron que matar la carne. Bueno, ese es un agregado mío, ¿no? Sí, tuvieron que matar la carne porque querían hacer otras cosas, pero tenían que estar buscando. Ahí sometieron la voluntad propia a la voluntad de Dios. Ahí se santificaron, ahí clamaron, ahí gritaron, ahí hicieron silencio delante del Señor. Seguro, es poderoso hacer silencio delante del Señor. Ahí lloraron, ahí clamaron, ahí esperaron en Dios. Y de repente, dice la palabra del Señor, descendió el Espíritu Santo allí, Hechos capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dijo, ahora sí vayan, ahora sí es el tiempo de ir. La espera hace esa obra de quebranto en nosotros para que Dios pueda usarnos. ¿Cómo Dios puede usarnos? Porque nos está quebrantando en el tiempo de espera. Esto es necesario que menguemos nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Juan el Bautista lo entendió y de ahí salió una revelación, ¿no? Fíjate, los 30 primeros años de Jesús casi no sabemos nada, ¿no? De los primeros 30 años. Entonces,
Los comentaristas allí, muchos, cuando tú lees en internet, buscas en Google, le llaman los años perdidos de Jesús. ¿Cuántos leyeron eso? Los años perdidos, ¿no? Hermano, no son los años perdidos, son los años ganados. No fueron perdidos, fueron tiempo de espera, fueron tiempo de búsqueda, fueron tiempos donde él como hijo tuvo que someterse a sus padres, donde tuvo que trabajar en la carpintería, donde entendemos por la palabra que su padre se fue antes y Jesús como primogénito tuvo que tomar ese lugar en la casa para proveer. Fueron tiempos de búsqueda, de espera. Seguramente Jesús desde jovencito quería hacer la obra del Señor, pero el padre tenía un tiempo estipulado a los 30 años que debía bautizarse, que debía allí ir al desierto y ser probado y ser ungido por el Padre. Entonces no sabemos casi nada de esos 30 años, pero sabemos que fue obediente, que se preparó. El apóstol Pablo nos dice que él tuvo en un momento 14 años. No sabemos qué pasó, pero fue un tiempo de espera, un tiempo de búsqueda, un tiempo donde allí se aceitó el ministerio que él tenía. Amén. Todo lo que sale rápido y apurado no perdura en el tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? Me escribieron, mire, esta semana. ¿Cómo nos damos cuenta, pastor, que un ministro está en las cosas, en el tiempo no de Dios? Mire, el que se promociona solo o el que dice vamos a alquilar acá o vamos a hacer allá y no lo hace en el tiempo de Dios, lastima a la gente. Es más la gente apartada que la gente que se convierte. Porque por el hecho de alquilar algo nosotros no significa que sea la iglesia, hermano, del Señor. Tiene que haber un llamado de Dios. Y tiene que haber un respaldo de Dios. Y tiene que haber búsqueda de Dios, porque esto no es una taquería, esto es una iglesia. No es un negocio la iglesia. Es un cuerpo vivo de creyentes. Son tiempos ganados, donde Jesús ahí esperó, donde fue duro seguramente, desgastante quizás por momentos. Y esperar es una batalla, hermanos, que se libra. Creo una de las batallas más difíciles. No la tenemos con el enemigo, la tenemos con nosotros mismos. Porque uno puede reprender al diablo y se va. Pero uno no puede reprender a las personas, las tiene que amar. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? Y uno puede ser un tropiezo en la casa de Dios si no se entrega a Dios. Pero si yo tengo un corazón duro y estoy años y años sentado en un banco donde no me entrego al Señor, donde no entrego mi vida y no dejo que Dios me procese, termino siendo una piedra en el zapato. Siempre le dije al Señor, Señor, si no me llamás al ministerio, dame un trabajo donde yo pueda apoyar a los misioneros y darle, no sé, el 90% de mi sueldo a misionero. Pero si me llamás al ministerio, Señor, quiero servirte y no ser un tropiezo para la obra del Señor. La espera es un tiempo donde estamos quietos, sentados, pero a la vez orando y clamando. No es un lugar donde estás sin hacer nada, no es un tiempo sin hacer nada. No es un tiempo perdido, es un tiempo ganado para el Señor. Ahí es donde resistes al enemigo, la carne, las emociones descontroladas. Ahí es donde puedes escuchar la voz de Dios para tener discernimiento. Mire, el tiempo de espera no es un tiempo de microondas, es un tiempo que uno está ahí. Son días, meses, años a veces. Pero de repente el Señor va a hablar. De repente el Señor te va a confirmar. Ahí es donde tienes discernimiento espiritual. Ahí donde uno puede probar los espíritus, dice la palabra de Dios que hay que probarlos. ¿Cómo lo pruebas si no estás en la intimidad con Dios? ¿Cómo sabes qué voz te habla si no tienes tiempo en la presencia del Señor? ¿Por qué cree usted que Pablo y Silas se pusieron a cantar y adorar ahí en la cárcel? Porque estaban atados, hermano, estaban en el peor lugar. Dicen que los peores lugares eran bajo tierra, casi allí abajo, con agua, con ratas, lo que cuentan los libros de historias. Y era frío ese lugar, donde caían aguas quizás hervidas. Y ellos estaban encadenados ahí. Pero sabían que si podían lograr ahí un ambiente de espera, ¿vio? Lo que estamos hablando hoy. Si podían lograr que el Señor sea Dios de ese lugar y de ese momento, ¿sí? A través de la adoración, ellos abrieron los cielos ahí. No tenían cuchillos, no tenían revólveres, no tenían forma de romper las cadenas, tenían que someterse a una orden judicial, pero sabían que en sus bocas había poder.
Y ese poder lo desataron ahí. Y se pusieron a cantar hasta que no dieron más. Y el Señor salió a defenderlos. Y el Señor salió a pelear por ellos. Por eso, hermanos, hay poder en la respuesta, en la espera del Señor. Hay poder. Me acuerdo que Job dijo en el capítulo 14, todos los días de mi edad o todos los días de mi vida, dice, esperaré hasta que venga mi liberación. Por eso, Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí está, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted recuerda al profeta Habacuc cuando dijo, aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresure hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Qué dice? Aunque tardare, ¿cuánto van a esperar el Señor? Aunque tardare, generalmente tarda, sí. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará mucho tiempo. Viene la respuesta del Señor. Por eso la Biblia dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, Salmo 130. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Qué tremendo. Estoy esperando, dice, en el Señor, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes que están ahí en ese estado de vigilancia. Yo estoy esperando más que ellos porque mi alma está esperando en el Señor. Y Abraham, nos dice Hebreos capítulo 6, que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién alcanza la promesa? El que está esperando con paciencia. Pero ¿qué sucede, pastor, cuando no esperamos? Ay, ay, ay. Cuando no aprendemos a esperar, ¿sabe cómo vivimos? Desesperados. ¿Sabe como quién? Como el rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 8. ¿Se acuerda que el profeta Samuel le dijo a Saúl? Le dio indicaciones de parte de Dios. Le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y le dice, espera, ahí está la palabra que no le gustaba a Saúl, mira. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe a futuro lo que has de hacer. Eso está en 1 Samuel 10:8, pero 1 Samuel 13:7, nos vamos a adelantar porque no tenemos todo el día. Dice, y él esperó 7 días. ¿Quién esperó? Saúl. Él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto, la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Wow. Yo leía esto y ¿sabe qué me pregunté? Si Saúl pudo esperar 7 días, esos 7 días fueron terribles para él. Para un desesperado, esperar es terrible, hermano. Son como 7 años. Si pudo esperar 7 días, ¿qué le costaba esperar un día más? Y no solo un día más, media hora, 40 minutos, porque ¿cuánto le tardó en agarrar las cosas y ofrecer ahí? Media hora. Pero él tuvo que hacer porque era impaciente. La impaciencia te hace actuar locamente. Y Samuel le dijo, locamente has hecho al no esperar la orden de Dios. Y Saúl se dejó presionar, ¿sabe por quién? Por el pueblo. Se dejó presionar por los demás. Pensó que podía hacer lo mismo que el profeta. No esperó en Dios, ¿sabe por qué? Porque empezó a ver todo lo externo alrededor. Primero que el pueblo se le desertaba. O sea que el pueblo tenía que esperar la orden del rey. No era lo que el pueblo quería. ¿Sabe? A nosotros muchas veces nos pasa eso, ¿no? De repente alguien quiere algo y no es lo que Dios dijo. Y si usted acá tiene un pastor acá adelante que si Dios no dice, no se hace. Si quiere un pastor impaciente, cámbielo.
que haga lo que el pueblo quiera, al gusto del pueblo. Pero acá es Dios, hay que buscar la voluntad de Dios. La impaciencia nos mata, hermanos, y nos quedamos sin la presencia del Señor. La impaciencia de Saúl es como la de Marta. ¿Se acuerdan Marta y María? Hermana de Lázaro, ¿no? Mientras María aprendió de la espera, ¿a dónde? A los pies de Jesús, ¿no? Ella ahí aprendió la espera, la búsqueda, la pasión por Jesús, el amor, el silencio, el estar en silencio en la presencia de Dios. Ella aprendió eso ahí. Pero Marta, ¿cómo estaba? Dice la Biblia. Desesperada. Marta estaba desesperada, esperando que llegue Jesús. Ah, claro, porque la impaciencia que hace, está esperando ahí en la puerta, ¿vio? A ver cuándo viene, tengo tantas cosas para decirle, dijo Marta. Y no fue que venía y ya le entró a tirar, ¿vio? Marta, Señor, llegaste tarde. ¿No era que era tu amigo este? ¿No era que tanto lo amabas a tu amigo Lázaro? Y ahora viene después de cuándo, hubiera venido antes. Ahí está, ¿no? Ahí está la impaciencia, la desesperación de una mujer. María no dice nada y que María le dijo algo al Señor. María esperó en Jesús. Pero Marta estaba impaciente. Lo que vemos en Saúl es lo que había en su corazón. Ahí mostró lo que había en su corazón. Algunas veces Dios llega tarde para revelar lo que hay en nuestros corazones. Vas a esperar en Dios, tarde lo que tarde, pero vas a esperar en el Señor. Job dijo, he aquí en que Él me matare, en Él esperaré, aún en la muerte, voy a esperar en el Señor. Estaba rendido al Señor. Fíjate esto, en 1 Samuel 14, 18, ahí mismo, voy un poquito más rápido. Y Saúl le dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Mire, él vio, hasta el sacerdote lo paró. Esa impaciencia trajo mucho dolor de cabeza al pueblo, pero a Dios también. En esta porción de la palabra vemos que estaba Jonatán peleando contra los filisteos. Y a tal punto que Saúl no lo sabía. Cuando usted lee, fíjese, después léalo en su casa. No sabía, pero entonces el alboroto era porque estaban venciendo a Israel. Pero él escuchó el alboroto y como él ponía la mirada en los demás, no en Dios, se alborotó con el campamento de los filisteos. Pero se da cuenta de algo, cuando usted lee Saúl se da cuenta que nunca consultó a Dios. Consultaba al arca, traigan el arca. Me dice, vamos a preguntarle a Dios qué quiere hacer. No esperaba en Dios. Por eso no consultaba, no era un hombre que esperaba en Dios. Pero David sí, cuando el profeta le dice que el hijo iba a morir, él se encierra en la espera de Dios. Él no duerme, él hace cilicio, él se pone cilicio, él raja sus vestiduras, pero espera en Dios y se cumple esa palabra. Esperó la voluntad de Dios. Wow, ¿no? Buscando al Señor. Saúl tenía a Dios como un amuleto, como algo que alguna vez un amuleto, ¿vio? Ahí está la pata de conejo que la gente tiene. Un amuleto, el amuleto es que lo buscas cuando necesitas algo. Pero eso no es esperar en Dios. Eso es cuando necesito algo, cuando dice, voy a la iglesia a dar gracias. ¿Gracias de qué viene a dar? No se ofenda conmigo, pero digo, uno no viene acá a dar gracias, ¿no? Uno viene a abrir su corazón, hermano. Uno viene a entrar en el proceso de Dios. Uno viene a adorar en espíritu y en verdad. Uno no viene a dar gracias. Eso lo hacíamos en nuestra inconsciencia, perdón. Cuando no sabíamos, íbamos a agradecer nada más. No sentíamos a Dios. Saúl en su impaciencia usaba como un amuleto. David esperaba en Dios, reposaba en la respuesta de Dios, en su cobertura. Mire, los Saúles creen que esperar en Dios es perder el tiempo, pero los Davides saben que los que esperan en el Señor es promocionado por el Señor. Los Davides son distintos a los Saúles. Los Saúles buscan a Dios cuando necesitan algo. Los Davides saben esperar en el Señor, sean tiempos buenos o tiempos malos. Dios no contesta a los Saúles, pero sí su oído está atento a los Davides. Y ahí está, 1 Samuel capítulo 28, para ir terminando, versículos 6 y 7.
Dice, y consultó Saúl a Jehová. Bueno, cuando se decide a consultar ya es lo último tiempo, mire. ¿Sí? Dice, bueno, voy a consultar al Señor. Pero el Señor no le respondió. Wow. Ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, toda la forma de consultar le cerró la puerta al Señor, a Saúl. Mire cómo terminó Saúl. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados, qué pena que tenía estos criados, ¿no? Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. ¡Wow! Un creyente no va a buscar nunca una respuesta en nada oculto, hermanos. Porque eso es caer de lo más bajo que una persona pueda caer. Eso es no saber esperar en Dios, pero en nada. Porque Saúl perdió todo ahí. Esa es la desesperación de Saúl, un hombre que no supo esperar en Dios. Consultó, pero Dios no le respondió. Hermanos, y si Dios no responde, no responde. Si usted busca a Dios y Dios no habla, espere en Dios. Aprenda a matar eso, esa voluntad de Saúl. Nunca aprendió a esperar. Y aún así era rey. Y aún así siguió siendo rey. Y mire lo que hizo. O sea que el puesto no nos hace nada. Las credenciales no nos hacen nada, hermano. ¿Qué credenciales tienes tú? No importa las credenciales. Tengo las credenciales del cielo. Tengo las credenciales de que le soy fiel a mi esposa. ¿Tú tienes esa credencial? Porque por ahí tienes una empresa, pero le eres infiel a la pastora.